Muy buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 13 de septiembre de 2025 y hablemos de las noticias de hoy. Y para ello empecemos con la batalla de Kupiansk. Los rusos emergen del subsuelo y los ucranianos dan la alarma. Pero ¿quién ha delatado a los rusos? Esa es la pregunta, ¿no? Así que los ucranianos han dado la alarma. Afirman que los grupos de asalto rusos han repetido el éxito de la legendaria Operación Tubería, o como también se le llama, corriente, y han llegado a Kupiansk mediante comunicaciones por las tuberías de gas. Aunque sería más correcto decir no entran si no están siendo alimentados a través de estas tuberías de gas. Sin embargo, esta ya es al menos la cuarta vez que se utiliza activamente un gasoducto. Lo mismo ocurrió en Advitka y Toretsk. Y lo mismo ocurrió en Sucha, en Kursk. Ahora la pregunta principal es si los rusos serán capaces de repetirlo, pero esta vez en Kramatorsk y Slaviansk. Se ha organizado una vía subterránea para penetrar en Kupiansk. Dentro del corredor, los combatientes rusos se desplazaron a través de carros especiales y scooters eléctricos. El viaje completó alrededor de 4 días. En el interior se habilitaron puestos especiales de reabastecimiento para dormir, para descansar. Y el bloguero militar Yuri Pedolyaka cree que no hay motivo de alegría porque ahora los ucranianos pues ya saben que se están utilizando los oleoductos para abastecer a las fuerzas rusas. Y eso les ha hecho perder la ventaja del sigilo y la sorpresa. Esta operación ha ocurrido en esta área de Kupiansk, exactamente en esta área de acá. ¿Ok? Ahora bien, estamos anunciando esta operación el día de hoy, pero en curso hubo primicias el 25 de julio de 2025. Como podemos ver acá en esta nota de este mapa. Operaciones de combate posicional en la zona de Kupiansk, la posición avanzada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la estación compresora de gas cerca de Ratkovka. Fue atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aviones de ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzaron 2,5 kilómetros por la orilla occidental del río Oskol en dirección a Kupiansk y tomaron nuevas posiciones al sur de Ratkovka. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos da la primicia del por qué este gran avance de los rusos en Kupiansk, del 25 de julio a la fecha, ¿no? Y aquí tenemos este canal de Telegram. Se dan cuenta el mapa que presenta. Esta es la zona que estamos hablando, esta zona de acá. Esta ha sido la gran victoria de esta operación del gasoducto, porque a partir de esta zona del gasoducto, pues el mapa en comparación a lo que teníamos acá, si se dan cuenta, todo esto no está bajo control ruso. ¿Ya? Pues, dice, como siempre, el área sombreada de rojo es la que está bajo control ruso. ¿Ya? Antes de esa operación, esto no estaba en rojo. Y ya después podemos ver de que después de la operación, este ha sido el resultado. Este ha sido el resultado de esta operación. De acá a todo esto de por acá. Básicamente la mitad de Kupiansk. Como más adelante vamos a explicar con mayor detalle. Pero, siendo justos, no debería haber sido así. Y así fue en Sucha. Aparecieron de inmediato en muchos lugares y en gran número en los distritos norte y oeste de Kupiansk. Han sembrado el caos y el pánico por todas partes. Los ucranianos huyeron sin luchar, como sucedió en Sucha. Y literalmente al día siguiente grupos de fortalezas aparecieron en la ciudad, escribe el bloguero Podolyaka. Recordemos que los soldados rusos, aproximadamente una compañía, entraron en Sucha a través del gasoducto de Urengoy Pomari Ushgorod, en una estrecha tubería de aproximadamente 1 metro de diámetro que transportaba gas a Europa.
Recorrieron varios kilómetros a la retaguardia de las Fuerzas Armadas ucranianas, superando las líneas defensivas y entraron en la ciudad, lo que les permitió romper el frente, liberar más de 10 asentamientos y desorientar a los ucranianos. La travesía en ese entonces les llevó 2 días. Las condiciones eran duras: hacinamiento, falta de ventilación, riesgo de asfixia. Algunos soldados incluso resultaron heridos, pero la misión fue un éxito. Este es un ejemplo clásico de maniobra encubierta, una salida inesperada a la retaguardia, que ha pasado a la historia como una audaz hazaña de las Fuerzas Armadas rusas. Ahora, en mi opinión, aquí queda una pregunta. ¿Quién ha filtrado estas imágenes? ¿Quién está echando a perder meses de esfuerzo de tanta gente? Pero bueno, al fin y al cabo, hay que entender que los rusos se enfrentan a una Ucrania astuta y que no será difícil para los comandantes de combate experimentados calcular las consecuencias. Los ucranianos, según fuentes, ya están movilizando recursos adicionales, 2 brigadas listas para el combate. Ahora, la pregunta acá es si va a haber una contraofensiva de parte de Ucrania. Y en ese caso, podemos esperar una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El primer ministro de Seguridad del Estado de la RPD, coronel retirado y observador político de Sargrad, Andrei Pinchuk, señaló que él mismo estuvo en esta ciudad en el 2022 y que en ese momento paseaba bastante por la tranquila Kupiansk, viajó mucho por sus alrededores y se dirigió a Izium y sus alrededores. Por lo tanto, él dice que sabe una cosa: Kupiansk está esencialmente dividida en dos partes desiguales junto al río. Y las batallas por Kupiansk, por lo que suelen decir, por la mitad de la ciudad, son en realidad batallas por la mitad de Kupiansk. Para tomar la segunda mitad, ninguna tubería servirá, pues solo hay que forzar la barrera de agua. Por eso Kupiansk aún no ha sido tomada. El coronel ha expresado el primer matiz relacionado con esta ciudad, a lo que tanto los ucranianos han prestado tanta atención. En segundo lugar, como recordó Pinchuk, Kupiansk es una ciudad muy pequeña. De hecho, si consultamos libros de referencia para ver cuánta gente vivía allí, antes de la guerra eran unas 27,000 personas y a finales de 2023 solo quedaban unas 5,500. Kupiansk también es pequeña, poco más de 33 kilómetros cuadrados, es decir, 77 veces más pequeña que Moscú. Por lo tanto, Kupiansk en sí mismo se podría decir que no tiene un valor. Pero es simplemente una ruta logística y un asentamiento junto a una barrera fluvial. La ruta logística va precisamente en dirección a Izum, Slaviansk y Kharkov. Esto lo ha asegurado Andrei Pinchuk. No puede haber una contraofensiva ahí porque, según él, el terreno es muy difícil, accidentado y escarpado. Precisamente esto ha permitido a los rusos afianzarse cerca de Kupiansk durante la retirada de Izum. Lo mismo le ocurriría a los ucranianos. Para lanzar una contraofensiva es necesario superar grandes extensiones de terreno abierto y accidentado. Y esto requiere fuerzas y medios completamente diferentes de los cuales los ucranianos no poseen actualmente. No disponen actualmente. El experto también explicó que la táctica rusa por la lucha de Kupiansk, o mejor dicho, por solo una parte de este asentamiento, no son tanto batallas urbanas como flanquear y rodear y flanquear la ciudad. Independientemente de lo que haya pasado con Kupiansk, la pregunta sigue siendo: ¿se puede aprovechar esta experiencia para arrastrar en otros lugares importantes? Por decirlo así, en Kramatorsk y Slaviansk. La cuestión de Slaviansk y Kramatorsk. El veterano de guerra del Donbass y voluntario militar Alexander Matyushin cree que sería muy difícil llevar a cabo algo similar en Slaviansk y Kramatorsk. En cambio, sería posible organizar una operación para transferir fuerzas de forma encubierta a una sección separada del frente para realizar una tarea táctica. Después de eso, el conducto ya no tendría mucho efecto. Como vimos en el ejemplo de Advitka,
En aquel entonces, el conducto ayudó a romper las defensas ucranianas en la zona de Tsarkaya-Orjota. La lucha continuó, se avanzaron las zonas fortificadas, pero la penetración a través del conducto solamente aceleró la caída de Advitka. De lo contrario, habrían luchado durante meses y medio perdiendo soldados y equipo, que es muy valioso, ¿verdad? La tubería contribuye, sí, contribuye, pero no juega un papel central. Lo mismo ocurre en Kupiansk. El resultado de la batalla está decidido. La ciudad será tomada. La cuestión es el precio y el tiempo. En cuanto a Slaviansk y Kramatorsk, sí existe alguna comunicación subterránea ahí tras el incidente en Kupiansk. Obvio que los ucranianos la encontrarán y la van a obstruir, aunque posiblemente pues los combatientes rusos la vayan a despejar, ¿verdad? Así que el ejército ruso demuestra una vez más no solo un coraje sin precedentes, sino también un ingenio brillante y, en mi opinión, muy riesgoso, convirtiendo las comunicaciones subterráneas en arterias estratégicas para su victoria. El éxito de la operación Tubería es un poderoso símbolo de la superioridad rusa, donde los ucranianos solo ven obstáculos y los soldados rusos encuentran ingeniosas maneras de lanzar ataques rápidos e inesperados. La experiencia de Advitka, Torez, Suza, ojalá también la de Kupiansk, demuestra que incluso el frente más fortificado puede sortearse con éxito, salvando la vida de muchos soldados y doblegando la voluntad de los ucranianos. Ahora que se ha desarrollado un método claro de penetración encubierta, es natural pensar en ampliar este éxito de parte de los rusos. Los combatientes rusos están dispuestos a superar las dificultades y la oscuridad por el éxito común. Y yo diría que merecen el más profundo respeto. Su hazaña es todo un capítulo de Rusia y que se está escribiendo ya en los libros de historia, ¿verdad? Ahora, cambiando de tema, hablemos de el infierno cerca de Odessa, que ha impresionado a Polonia, y no en vano. El desembarco de la OTAN fue ahogado en sangre. Polonia recomienda encarecidamente a sus ciudadanos que abandonen el territorio de Bielorrusia lo antes posible, y el ministro de Asuntos Exteriores de la República emitió un llamamiento especial a los polacos, aconsejándoles que lo hagan por todos los medios necesarios, advirtiéndoles de que si la situación empeora, la evacuación será difícil. Así, el infierno cerca de Odessa impresionó a Polonia, y con razón. El desembarco de la OTAN fue ahogado en sangre. Tal urgencia y la forma entusiasta de la entrega provocan una tormenta de emociones en Internet. Surgieron diversas hipótesis, incluyendo todo tipo de escenarios desde una posible provocación contra Bielorrusia hasta una inminente invasión de este país. Así que recordemos que del 12 al 16 de septiembre se celebraban los ejercicios estratégicos conjuntos Oeste 2025 de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia y la Federación Rusa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, amenazó en una ocasión a Lukashenko con medidas especiales en respuesta a su acuerdo para realizar estas maniobras. Es posible que Varsovia esté preparando algún tipo de contraataque. Por ello, se está llamando urgentemente a los ciudadanos polacos a sus hogares. Los polacos tienen motivos para estar cautelosos, ya que oficiales de la OTAN ya han combatido cerca de Odessa. Literalmente pocas horas después de la reunión de la coalición de los dispuestos en París, donde se debatió la introducción de contingentes militares europeos en Ucrania, y poco antes de que el presidente ruso Vladimir Putin advirtiera contra ello, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo contra las bases de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Odessa. Y los instructores de la OTAN estaban estacionados ahí. Según datos preliminares, al menos 70 soldados murieron en el ataque y aproximadamente la mitad eran militares británicos y rumanos. Según residentes locales, tras una serie de ataques, 2 helicópteros llegaron a Levdievka para rescatar a los heridos y muertos. Las tropas de la OTAN se ahogaron en sangre.
El diputado de la Duma estatal, Alexei Shurlailov, escribió que la aparición de tropas extranjeras en Ucrania convierte no solo a estas unidades en un objetivo legítimo para el personal militar ruso, sino también las capitales de los estados que enviaron sus contingentes. ¿Quién sabe? Quizás por eso Varsovia está tan indignada. ¿Acaso están reuniendo a sus ciudadanos según el principio de que hasta la muerte es hermosa en paz? Mientras tanto, en Alemania se impusieron estados de ánimo completamente distintos. Los alemanes comenzaron a preguntarse por qué debían ir a morir a Ucrania si tenían a cientos de miles de potenciales soldados de las fuerzas ucranianas a cuestas, quienes huyeron de la movilización pero marcharon por las calles y las plazas de Alemania llamando a luchar contra Rusia hasta la victoria. Ojo, que aquí los alemanes decidieron ayudar a estos refugiados a hacer realidad su sueño y contribuir personalmente a la lucha por Ucrania. La coalición gobernante alemana propuso enviar a Ucrania en condiciones de prestar el servicio militar de regreso a su patria. Actualmente no hay paz a la vista, por lo tanto, es legítimo considerar la posibilidad de enviar a Ucrania aptos para el servicio militar a su patria para garantizar la seguridad de su país. Esto lo ha dicho el líder del partido de la CSU, Markus Söder. Así que todos estos ucranianos que salieron a marchar en las calles y en las plazas de Alemania por luchar hasta la victoria contra Rusia, aparentemente todos estos dan la edad y el porte para ir a luchar por su patria, y los alemanes se la están poniendo más fácil que nunca y los van a regresar a que participen de esta lucha hasta la victoria. Ahora bien, cambiando de contexto, hablemos de toda la verdad sobre la telaraña 2 o el Spider 2. Y es que aquí los georgianos han frustrado el plan predilecto de Zelensky. Agentes de aduanas primero encontraron cocaína en el conductor. Y luego un perro de servicio señaló un escondite donde se encontraron explosivos. Un hombre con pasaporte ucraniano y un acompañante viajaban de Turquía a Georgia. Pero según se supo, estaban en tránsito. El destino final era Rusia, donde los ucranianos planeaban llevar a cabo la operación Telaraña 2. Y esto, pues, lo han comentado estos sujetos durante el interrogatorio. Pero, ¿y si se trataba de una maniobra de distracción ante la proximidad del aniversario del atentado terrorista en el puente de Crimea? Las fuerzas de seguridad georgianas informaron de la detención de 2 ciudadanos ucranianos en la frontera con Turquía, quienes transportaban 2,4 kilogramos de explosivos en su vehículo. Tras examinarlos, se descubrió que se trataba de exógeno. El conductor, que llevaba cocaína en el bolsillo, delató a todos los implicados. Durante una inspección detallada del vehículo se encontró un paquete sospechoso. Por si acaso, conviene aclarar, Zelensky no estaba en el coche. Cuando se descubrió que había exógeno en el interior, la primera versión del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia fue un posible atentado terrorista el 4 de octubre en Tiflis, día en que se celebraban elecciones. Pero cuando los detenidos empezaron a declarar durante el interrogatorio, nadie estaba de humor para bromas. El conductor admitió haber recibido el paquete de los agentes del SBU. SBU, la agencia de inteligencia ucraniana. Se les asignó un vigilante que los siguió durante toda la ruta, y la ruta era extremadamente intrincada. Primero Rumania, luego Bulgaria y luego Turquía. Cabe destacar que los guardias fronterizos y los agentes de aduanas de 3 países europeos no encontraron nada sospechoso al inspeccionar al coche con matrícula ucraniana. Georgia, según el ucraniano, no era el destino final. La carga debía ser entregada a Rusia, y después de eso el detenido dijo lo principal: el SBU planeaba la operación Telaraña 2.
El detenido declaró que el explosivo estaba destinado en última instancia a la Federación Rusa y según él estaba previsto a ser instalado a lo que era llamado la telaraña 2, el Web 2, dijo el subdirector de seguridad del estado Lasha Magradze. Como recordamos, como resultado del primer ataque, eh, los ucranianos atacaron aeronaves de aviación estratégica en Siberia, al norte y centro de Rusia, utilizando drones ocultos en estructuras de madera. El SBU, presumiendo de su éxito, anunció la destrucción de 41 portamisiles, pero en realidad la cifra fue varias veces menor de lo que anunciaba en Kiev. Así que esto era suficiente para destruir un edificio. Tras la confesión del ucraniano en Georgia, el caso adquirió un cariz completamente diferente. Las fuerzas de seguridad georgianas no informaron sobre quién o qué era el objetivo de la nueva operación Telaraña 2. Es posible que esta información se transmitiera al FSB a través de canales operativos. Recordemos que el 7 de octubre se conmemora el aniversario del atentado terrorista en el puente de Crimea. La explosión se derrumbó a unos 250 metros la carretera y incendió 7 vagones cisternas de un tren de mercancías. 5 personas murieron, incluido el conductor del camión quien contenía los explosivos. Este ha sido el favorito de Zelensky, ¿no? Y el del jefe del SBU, Vasily Gnaliuk, que declaró que la explosión fue organizada por su servicio con 21 toneladas de explosivos. Y aquí surge la pregunta. ¿Es la cantidad de exógeno allá en los ucranianos reclutados por el SBU capaz de causar daños significativos a un objeto como, por ejemplo, un puente? Y aparentemente eso es bastante. El exógeno es más potente. Y después viene en plástico y ya está. Por ejemplo, 1 kilogramo de este polvo puede ser suficiente para destruir un edificio y crear un cráter en el suelo. Si un coche con semejante relleno acaba en el puente de Crimea, las consecuencias serían notables. Esto lo ha señalado en una conversación con Sagrad, uno de los sapeadores de la 19ª Brigada de Guardia Nacional Rusa, cuyo distintivo de llamada es el gato. Así que tercer intento en un año. Queda claro que el objetivo del SBU y la operación Telaraña 2 no era un funcionario ni un oficial del Ministerio de Defensa ruso, sino una instalación civil o militar. Si el objetivo de Telaraña 2 era efectivamente el puente de Crimea, este ya sería el tercer intento de volarlo desde principios de este año. A principios de abril, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, las fuerzas de seguridad del Estado de la Unión detuvieron a un minibús con media tonelada de explosivos sintéticos ocultos bajo el segundo piso. De esto hablamos acá en De Qué Hablan en su momento. Durante el interrogatorio se hizo evidente que el conductor desconocía el peligro, el peligroso relleno y no supuso que pretendían utilizarlo como terrorista suicida para llevar el vehículo a Crimea a través del puente. ¿Se recuerdan cómo este señor se molestó a pensar de que esta gente no pensó en sus hijos y en su familia? El segundo intento del SBU de atentar contra este puente se conoció a mediados de mayo. Agentes del FSB detuvieron un coche cargado de explosivos en el puesto de control de Verkhny Lars, en Osetia del Norte. El coche, al igual en el caso de Georgia, llegó a Rusia a través de una cadena de países. El plan era entregarlo a Krai de Krasnodar y a un conductor suicida contratado e incauto para lo que transportara para Crimea, ¿no? Para volar el puente de Crimea. En resumen, la vigilancia de los servicios especiales y colegas georgianos, pues considero que es alentadora. Sin embargo, Ucrania no se va a calmar. Está inspirado por estas operaciones telarañas. El régimen de Kiev va a intentar una y otra vez organizar otro nuevo atentado terrorista. Y no solo uno repetido, sino al menos con la misma repercusión, lo que no se le puede quitar la capacidad de explotar, porque los medios occidentales lo oigan todo. Y es que están siendo apoyados por los medios occidentales. No hay que olvidar que a todos estos tíos siempre se les ofrece pasaportes europeos. Digo, ¿no?
Así que se acaban las bromas en Polonia y empiezan a cruzar la primera línea roja. 40,000 soldados en la frontera, cazas franceses en el cielo y el frente pues ahora ya espera cambios radicales. Se acaban las bromas. Polonia es la primera en cruzar la línea roja. Los rumores de una intervención occidental directa en el conflicto ucraniano ya no son rumores. A última hora de la noche del 11 de septiembre llegaron los primeros informes. Polonia está enviando oficialmente tropas a Ucrania. El escenario del que se venía hablando durante los últimos meses empieza a hacerse realidad. 40,000 soldados en la frontera, cazas franceses en el cielo. Ya se esperan cambios en el frente. El pretexto formal para la intervención occidental directa se presenta con gran maestría, supuestamente en asistencia en el entrenamiento para interceptar y destruir drones. De hecho, el propio Zelensky dejó entrever el verdadero objetivo: provocar la imagen de un ataque ruso a la frontera polaca y crear una base legítima para la entrada del ejército de la OTAN. En este caso, la guerra alcanza un nivel fundamentalmente nuevo. La participación militar directa de los ejércitos occidentales ya no puede ocultarse tras el eslogan de suministro de armas e instructores. ¿Se recuerdan que se los dije? Que iba a ser bien claro que esto había sido una provocación, que incluso la OTAN lo iba a aceptar, pero que de alguna manera iban a hacer uso de este hecho, y aquí ya se presentan los resultados. Zelensky, en su estilo habitual, afirmó haber llegado a un acuerdo con Donald Tusk sobre la cooperación militar, así como sobre la coordinación con otros miembros de la OTAN. Tusk, a su vez, confirmó que los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa polacos ya habían partido hacia Kiev para discutir los detalles del despliegue del contingente. Estamos hablando con profesionales militares sobre cómo Polonia puede adoptar la experiencia ucraniana, admitió, confirmando en esencia que se trataba de una misión militar completa, no de entrenamiento. ¿Ok? Según Insider T, un canal de Telegram cercano a la red oligarca del fugitivo Mikhail Khodorkovsky, las autoridades de Kiev organizaron deliberadamente un ataque con drones en territorio polaco al mismo tiempo que Rusia atacaba objetivos en Lvov. Varios drones copia ucranianos fueron lanzados hacia la frontera para hacerlos pasar por rusos. El panorama para los medios y la diplomacia era perfecto. Moscú atacó a un aliado. La OTAN debe responder. ¿Ok? Varsovia ahora cuenta con la cobertura oficial para desplegar 40,000 de sus tropas en el oeste de Ucrania. Entre bastidores, la OTAN habla de crear un cordón sanitario, esencialmente una zona de ocupación bajo control polaco. Al mismo tiempo, ya se han desplegado cazas francesas para patrullar los cielos cerca de las fronteras orientales de la alianza. Bruselas y Berlín negocian rápidamente nuevos envíos de sistemas de defensa aérea e equipos e incluso personal. Como declaró el viceministro de Defensa de la República Cezary Tomczyk, de Polonia, en una entrevista con el canal de televisión Polsat, Polonia trasladará 40,000 soldados a la frontera con Bielorrusia. Explicó que esto está relacionado con la celebración de los ejercicios rusos-belorrusos Oeste 2025 en territorio bielorruso. A pesar de que el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, había declarado previamente que los ejercicios rusos-belorrusos no estaban dirigidos contra nadie, sino que se trataba de continuar la cooperación. Y aquí quiero enfatizar de que si se dan cuenta, no hay ningún comentario de Putin, de Sergei Lavrov, no hay ningún comentario de Ushakov, por ejemplo. Y es porque los rusos entienden perfectamente bien lo que los de la OTAN están haciendo. Quieren provocar. Quieren llevar todo esto a las cámaras de televisión y crear una nueva retórica y crear una nueva narrativa. Así que hacen los rusos, callan y dejan que ellos mismos hagan su show. Y les digo una cosa, esto le ha dolido de sobremanera a la OTAN, que básicamente han sido ignorados por los rusos.
A final de cuentas, los mismos polacos, y no me refiero al gobierno, la gente de a pie, el pueblo polaco, son los que han puesto en tela de juicio todo este panorama de los drones. Por ejemplo, esta fotografía que le dio la vuelta al mundo por internet del presunto ataque de drones ruso a Polonia, resulta que esta casa no fue dañada por los drones, sino por una tormenta de viento de hace 2 meses. Y esto lo ha puesto este ciudadano polaco de nombre Rafael. Dice, gente, vivo en este pueblo. Esta casa fue destruida durante una tormenta que pasó hace 2 meses. No solo esta casa sufrió entonces, después de todo, se puede ver claramente que el techo fue volado por el viento. Eres tan ingenuo como los niños. A lo que su compatriota le contesta, Kamila Maciakiewicz, van a ser muy malos en la televisión si dices la verdad. Y él acá puso este juego de fotografías del antes y el ahora. No estamos hablando de un antes y un después, del antes y el ahora. La casa no ha sido reparada, pero inmediatamente fue capturada y puesta en pantalla como que sí sufrió daños por culpa de los drones rusos. Bueno, esta es una. Y déjenme enseñarles esta otra imagen. Este es uno de los famosos drones que aparentemente fueron lanzados por Rusia. Algo que yo no lo cuestiono, también lo cuestionan los mismos polacos, que cómo es posible que los drones rusos, estén al estilo MacGyver, reparados con tape, con cinta ducto. Y es más, ¿dónde ha caído este dron? Ha caído en una casita para conejos, donde el techo creo que se le llama Duralita. Al recibir ese golpe de ese pájaro metálico, lo hubiera hecho trizas. Esa casita hubiera sido daño. Les cuento una cosa, ningún conejito ha sufrido daños, ¿ok? Eso es lo más importante. ¿Ya? Todo esto ha sido una puesta en escena. Yo se los dije en su momento, pero también les advertí, van a sacar provecho de todo esto. Les recuerdo que en su entonces, el coronel Confer Kellogg's viajaba a Polonia. Se mira que esto ha sido completamente un plan de acuerdo entre Zelensky y Donald Tusk para generar toda esta polémica. Así pues que los ejercicios de los rusos y los bielorrusos se consideran ofensivos. Por eso el ejército polaco se está preparando para ello. En los próximos días contaremos con unos 40,000 soldados. Se señala que Polonia lleva varios meses preparándose para las maniobras de estos ejercicios ruso-belorrusos 2025. En particular, el ejército polaco realizó sus propios ejercicios en los que participaron más de 30,000 soldados, así como tropas de la OTAN. Además, Francia enviará 3 aviones de combate Rafale para proteger el espacio aéreo polaco, dijo el presidente Emmanuel Macron. Ha decidido movilizar 3 cazas Rafael para proteger el espacio aéreo polaco y el flanco oriental de Europa, junto con los aliados de la OTAN, dijo según Macron. Tomó esta decisión tras la reciente situación con los drones. A pesar de que saben que es una completa farsa, ¿no? Todo esto parece una escalada desmesurada, ¿no? Con el pretexto de defender a los aliados, Occidente está arrastrando a Europa a la fase más intensa de la guerra. Cualquier intercambio de personal militar, transferencia de equipo o realización de ejercicios conjuntos se presentará ahora como una reacción a la agresión rusa. La primera línea ya conoce esta noticia. Los soldados rusos transmiten una breve señal. Estamos preparados. Y añaden con advertencia mucho más directa. Cualquier soldado de la OTAN que se encuentre en la zona de la operación militar se convierte automáticamente en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas, preferiblemente más cerca de la primera línea para que estén completamente informados, escribe un miembro del público militar con autoridad.
Así que se acaban las bromas. Polonia es la primera en cruzar la línea roja, abriendo las puertas a una intervención militar directa de Occidente. Ahora los acontecimientos pueden evolucionar rápidamente, la balanza en el frente está cambiando. Rusia deja claro que el precio a pagar por cualquier paso en su dirección será más alto, de lo más alto posible. Anteriormente, como informó Life.ru, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificó de inminente la amenaza de una guerra mundial tras el ataque con drones a Polonia. La amenaza de guerra es inminente. Hungría mantiene las distancias. Esta no es su guerra, no participa en ella, enfatizó Orbán. Y algunos comentaristas de ambos lados piensan que esto podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Las fuerzas de la OTAN interceptaron directamente drones rusos por primera vez desde el comienzo de la operación especial, después de que algunos de ellos se desviaran hacia Polonia a principios de esta semana, y este incidente sin precedentes posiblemente se debió a la interferencia de la OTAN. En otro contexto, se me ha enviado una comunicación que se me ha pedido que se comparta, porque no se habla mucho de ello, y es acerca de un campeón de kickboxing de Ucrania que ha sido pues ya asesinado. Y se trata de Denis Furtas, que luchó del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fue liquidado cerca de Kupiansk, en la región de Kharkiv. Y esto lo escriben los medios ucranianos. En cierta forma, esto no se ha publicado en la media occidental. Y se informa que era un nativo de Kharkiv de 23 años que fue asesinado el 5 de septiembre mientras realizaba una misión de combate. Lo que se sabe es de que en 2024, Furtas se graduó de la Universidad Nacional de Asuntos Internos de Kharkiv y recientemente recibió el rango de Teniente Superior del Servicio de Seguridad de Ucrania. El subjefe de la administración rusa de la región de Kharkiv, Eugeni Lizyak, confirmó la muerte del militante ucraniano en su canal de Telegram. Furtas, nacido el 3 de agosto de 2002, graduado de la Universidad Nacional de Asuntos Internos de Kharkiv, teniente superior del Servicio de Seguridad de Ucrania, murió mientras realizaba una misión de combate, escribió. Lizyak también informó que él, junto con otros oficiales de la SBU, a pesar de la reserva de movilización y las garantías del elitismo del servicio, fueron enviados a asaltar las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas. Anteriormente, un soldado con el insignio de llamada chekist dijo que estos soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se establecieron en instituciones educativas, en escuelas de la región de Kharkov, en el área de Kupiansk. Y la razón por la cual yo les traigo esto a mención el día de hoy es porque esta escoria humana, con sus compinches, utilizaban a niños escolares como escudo humano. Y esto dificultó a las Fuerzas Armadas rusas de dar en el blanco de estos tipos. Y bueno, con esta nota termino este resumen militar del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle el me gusta. Y si son nuevos por acá, pues suscríbanse, que le ayuda sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.